Bueno, después aquí de un detallito técnico, pues vamos a continuar con el programa como está organizado. Vamos a dar la bienvenida al doctor Raimundo Padilla Lozoya. Antes voy a leerles bueno, doctor, si me permite, voy a tener que sintetizar su semblanza porque sí nos llevaría buen tiempo. La verdad es uno de los expositores que tiene una actividad ejemplar dentro de académica y también de desarrollo de investigaciones. Estaba viendo ahí su, su semblanza y la verdad es envidiable, ¿no? Envidiable. Gracias, doctor. Voy a sintetizar un poco nada más. Sus investigaciones de riesgo y desastres tienen los enfoques constructivistas y de la historia ambiental. Principalmente analiza temas relacionados con las vulnerabilidades ante los efectos e impactos sociales de diversos fenómenos naturales. Investiga las prácticas y estrategias adaptativas y resilientes, el periodismo de riesgos, las representaciones históricas, el capital social, las respuestas sociales e institucionales a desastres y la transformación del modelo reactivo de la protección civil hacia el preventivo de la gestión integral del riesgo. Bueno, él tiene algunas publicaciones, blogs, lo pueden seguir, tiene un canal YouTube, Ray Padilla, ahí pueden visitarlo, la verdad que es una persona muy activa y lo hemos visto ahí en un grupo que comparto con ellos, que sí, muy atinados sus comentarios y observaciones. Es profesor e investigador de tiempo completo en la licenciatura en periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación y catedrático de la maestría en arquitectura de la Universidad de Colima y además de la maestría y del doctorado de gestión integral del riesgo y protección civil de la Escuela Nacional de Protección Civil en APROC, Chiapas. Bueno, sin más, damos la bienvenida a su conferencia, doctor, precisamente que se lleva el nombre de vulnerabilidad institucional frente al riesgo de desastre. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectísimo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. De verdad que muchas gracias a todas y todos ustedes, los asistentes en esta séptima semana de Protección Civil. Especialmente, pues agradezco al arquitecto Mariano Catase, amigo y presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, y las autoridades de la Universidad de Sonora y de Protección Civil Sonora también por invitarme a participar en este excelente evento con el tema de vulnerabilidad institucional, que me parece muy interesante y de verdad muy pertinente. Preparé una serie de diapositivas. Voy a permitirme ahorita compartirles la pantalla si es que todo sale muy bien. Hice unas pruebas y todo estaba funcionando bien. Vamos a ver si todo transcurre de buena manera. ¿Ya están viendo las diapositivas? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Alguna seña? Adelante, doctor. Se ve muy bien. Perfecto, ya está. Bueno, pues el tema, como ya lo mencionaron, es vulnerabilidad institucional frente al riesgo de desastres. Es un tema de verdad muy apasionante, muy rico también, muy amplio, y voy a iniciar recordando un poco de los antecedentes que están relacionados con la gestión integral de riesgos de desastres, en el cual se inserta este tema de la vulnerabilidad y de manera en lo general y en lo específico de la vulnerabilidad institucional. Estuve siguiendo las presentaciones de mis colegas que me antecedieron y van a encontrar varios aspectos que están correlacionados con lo que ya expusieron, ¿no? Pero vamos a iniciar por una pregunta muy básica, ¿no? ¿Sabe usted qué es la vulnerabilidad? ¿Sí? Supongo que algunos de ustedes pues ya tienen
mucho colmillo en esto, que si se agachan se encajan el colmillo en el pecho y ya no es necesario explicarles tanto a detalle, pero también como es un evento universitario, también me dicen que hay muchos estudiantes involucrados y los estudiantes no siempre saben exactamente a qué se refiere esto. Y para dar respuesta a esta pregunta específica, vamos a remontarnos un poquito en la historia que está relacionada con la gestión integral de riesgos de desastre. Su servidor, yo soy historiador en la maestría, estudié la maestría en historia y luego el doctorado en antropología, entonces siempre procuro hacer este recuento del largo trayecto que he llevado este proceso tan complejo de la gestión integral de riesgos de desastre y sintetizarlo en al menos algunos de los paradigmas más elementales, ¿sí? Actualmente estamos conviviendo con una serie de paradigmas a través de los cuales comprendemos el riesgo y los desastres. Estos paradigmas pues son el providencialista, el naturalista, el ingenieril o tecnocrático, el alternativo o de la vulnerabilidad y el que está plenamente relacionado con la gestión integral del riesgo de desastre. Quienes no son muy avanzados a estos temas dirán, bueno, ¿y a qué se refiere con esto del modelo providencialista o el paradigma providencialista? Pues bueno, es un modelo que tiene siglos existiendo, ¿sí? Se ha perdido en el tiempo su origen, pero podemos encontrarlo hasta en los egipcios, ¿sí? Cuando hablaban de estas plagas divinas que azotaban a la población y ha ido mutando al paso del tiempo, ha ido relacionándose con distintas religiones, obviamente en nuestro país donde el 80% de la población tiene alguna religión, pues es muy importante identificarlo, ¿sí? Y es el que se manifiesta cuando estamos en alguna emergencia o una situación crítica. Recordarán algunos videos de los sismos del año 2017 y cómo había personas que estaban bajando a la corte celestial en el momento en que estaban percibiendo los sismos. Y no es popular solamente, sino que también en algunas autoridades está presente este discurso providencialista que asocia los riesgos, los desastres, los daños, incluso la prevención a las divinidades y que a través de ellas procura enfrentar alguna amenaza en particular. No es exclusivo de México, se presenta en todo el mundo en realidad, lo vemos en algunos países de Latinoamérica todavía muy afincado, sí, pero también se manifiesta en el primer mundo. Luego tenemos un paradigma naturalista, sí, que es el que trata de explicar todo a través de los fenómenos naturales o manifestaciones naturales y que tiene sus orígenes también muy remotos, pero en particular con un acontecimiento de un desastre que se detonó en Lisboa en el año 1755 y entonces ahí hay dos personajes claves, Rousseau y Voltaire. Voltaire que escribió un poema sobre lo que ocurrió y que hablaba de cómo la naturaleza intercedió porque Dios se lo pidió y causó estos daños. Años después escribió Juan Jacobo Rousseau, un escritor, sociólogo, politólogo, filósofo también, escribió un documento para responder esta carta de Voltaire y en él expresaba que no fue la naturaleza lo que congregó 20,000 casas de 6 o 7 pisos en este sitio en particular. Y bueno, si leemos la explicación nos damos cuenta que él trata de identificar cuáles son estos factores sociales que incidieron en el daño que se produjo tras el sismo, el incendio y el tsunami que se produjo en Lisboa y en buena parte de esa área tan amplia en Europa, ¿sí? Y que lo percibieron a grandes distancias también. Pero bueno, lo importante aquí es que identificamos esos antecedentes de ese discurso que ha sido muy influyente hasta nuestros días. Este paradigma, el paradigma naturalista, se ha perpetuado hasta nuestros días. Lo vemos de manera muy recurrente a través de los medios de comunicación o los medios periodísticos. Yo creo que casi cualquiera de ustedes ha identificado una noticia con algún titular como los que están viendo en la pantalla, ¿sí? La venganza de la naturaleza, ¿sí? Las inundaciones en el noreste de Argentina dejan 3 muertos, es decir, se asocia a la manifestación natural el daño producido, es decir, el desastre, ¿sí? Las intensas lluvias causan inundaciones y problemas en carreteras y se ocultan todas las condiciones sociales, las causas sociales, el manejo social y político preventivo que se tuvo que haber realizado para evitar que ocurrieran estos daños. Entonces, en conjunto, pues este tipo de títulos con este enfoque naturalista, pues producen en la sociedad un imaginario
impreciso, ¿sí? Inadecuado de cuál es la causa real del daño que se está presentando, pero es uno de los modelos más comunes que estamos todavía leyendo y que es muy frecuente verlo en revistas, en publicaciones, incluso en las expresiones de algunos funcionarios cuando dicen desastres naturales. De ahí proviene este concepto de desastre natural que asocia el desastre específicamente a las causas naturales. Y luego tenemos otro paradigma también actual que prolifera, que es el que mayormente se ejecuta en distintos niveles de gobierno y que es el ingenieril tecnocrático, ¿sí? Todo se quiere ver a través de instrumentos, a través del monitoreo, a través de tecnificación, instrumentalización, y tiene sus ventajas, ¿sí? Pero no podemos apostarle solamente a esto y dejar de lado toda la carga social que está implícita en lo que de manera general denominamos como construcción social del riesgo de desastre. Entonces, este modelo ingenieril, pues es un modelo de escenarios de impacto, nos dice qué puede ocurrir ante un posible daño que se presente, nos informan de la amenaza, no nos informan del riesgo o muy rara vez, o sea, nos dicen las características del fenómeno, su intensidad, su magnitud, su trayectoria, su traslación, ¿sí? Por qué lugar se va a presentar, pero pocas veces nos hablan de cómo está constituida la sociedad en ese espacio, qué capacidades tiene para responder, cómo están organizados, o sea, todos esos elementos sociales que constituyen en su conjunto el riesgo. Y este modelo ingenieril pues se enfoca principalmente en responder a la emergencia y es prácticamente el modelo que vemos en casi todas las unidades municipales estatales de protección civil, aunque ahora pues ya algunas están virando hacia el enfoque de la gestión integral de riesgos de desastre, que también hace respuesta, que también atiende a la emergencia, pero que destina una gran atención y un gran esfuerzo y una gran cantidad de recursos hacia labores preventivas de gran alcance y que no se remiten solamente a los preparativos con los cuales se suele confundir a veces preparación y prevención y no son lo mismo. Entonces, el preparativo pues tiene un carácter más inmediato, sabemos que viene, entonces nos preparamos. Un preventivo tiene que ver con una estrategia más amplia, como puede ser lo que estamos viviendo ahora con la campaña de vacunación. Estamos previniendo para no enfermarnos y por lo tanto no caer al hospital enfermos. Eso es un modelo preventivo y es la diferencia con un preparativo, ¿sí? Y este modelo también pues es el que ha perdurado durante mucho tiempo, sobre todo a partir del siglo XVI, en que se incorpora la instrumentación para identificar las características de los fenómenos naturales y hasta nuestros días, gracias a la tecnificación y muchas áreas de las ingenierías y la física y otras ciencias naturales. Pero también en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, se ha desarrollado muy fuertemente un modelo que se denomina alternativo de la vulnerabilidad, que fue caracterizado en buena parte así por un investigador, antropólogo, geógrafo también, que se llamó Kenneth Hewitt y que escribió una descripción muy detallada de cómo estos modelos estaban presentándose en la gestión de riesgos y cuáles eran los que estaban perdurando, como el modelo ingenieril que ya lo mencioné, pero advertía de que se estaba desarrollando un incipiente modelo en los años 80 principalmente, ¿sí? Y que él denominaba alternativo de la vulnerabilidad, porque en ese modelo se veían principalmente las características sociales que incidían en una construcción de riesgos y una construcción social de riesgo, como fue denominada posteriormente. Parte de esos antecedentes, pues los vamos a tener en los años 70, los voy a mencionar un poquito más adelante, sí, pero hay que tener en claro que es parte de este otro paradigma. Y desde este enfoque alternativo de la vulnerabilidad, pues nos damos cuenta cómo la sociedad va creando ciertas condiciones, ¿sí?, que vulneran el medio ambiente y que autovulnera a la sociedad en una convivencia pues perversa o al menos inadecuada, ¿sí?, en su relación con fenómenos naturales. Así vemos que si en algún momento un asentamiento estuvo en un lugar adecuado para la perspectiva de la población,
al paso del tiempo, pues ese espacio se puede volver totalmente inadecuado, las condiciones naturales cambian, entonces hay una afectación directa. Esta imagen, por ejemplo, de El Paraíso, aquí en Colima, que es donde tienen su casa, pues nos muestra estas características que les estoy hablando. En los años 60, que se empezó a iniciar este balneario, el mar se encontraba aproximadamente a 200 metros de distancia, pero conforme ha pasado el tiempo, pues esa marea de tormenta se ha acercado, ese oleaje se ha acercado y ahora pues prácticamente revienta en las viviendas de las personas y pues las personas no se quieren mudar de ahí, entonces cada año tenemos afectación y cada año se les tiene que estar apoyando con distintos paliativos y es un proceso sumamente costoso porque no reduce la vulnerabilidad y sin embargo siempre se tiene que estar destinando pues recursos para estarles apoyando. A pesar de la presencia de autoridades de primer nivel, pues en realidad no se le ha podido dar respuesta todavía al problema y perdura hasta nuestros días y seguramente este año tendremos afectaciones. Además, este modelo ya alternativo se ha sumado también a este modelo de la gestión integral del riesgo de desastres que está vinculado con las agendas internacionales, ¿sí? Esta vinculación de las agendas se dio a partir de los años 90 con el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre y desde entonces distintos países a través de distintos programas han venido trabajando en conjunto, tan así que ahora pues varios sabemos de los marcos que se han desarrollado a través de la ONU. El más actual es el marco de Sendai del 2015 al 2030 y por su parte también la Agenda 2030 de la cual hablaremos un poquito más adelante. Este marco de Sendai pues tiene varios objetivos, entre ellos comprender el riesgo de desastres, la vulnerabilidad, sí, y las amenazas, ¿sí? Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo, ¿sí? Aumentar la preparación y reconstruir mejor, porque parte del problema de la vulnerabilidad es que se suele reconstruir o se reubican poblaciones en zonas que pues históricamente han sido afectadas y en condiciones pues inadecuadas también, por lo tanto se vuelven a producir daños. Entonces el construir en espacios adecuados y de mejor manera es una de las características que se trata de priorizar. Junto a este marco de Sendai, pues también tenemos los objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, como todos los conocemos, y que inciden de distintas formas en este proceso de la gestión de riesgos de desastre, pero sobre todo en reducir las características de la vulnerabilidad en sus múltiples manifestaciones. ¿Sí? En su momento, Wilches Chaus hablaron de algunas de las dimensiones de la vulnerabilidad, Omar Darío Cardona también, como lo vamos a ver en un momento más adelante, pero en realidad pues podemos ver la vulnerabilidad manifestada en distintos aspectos. Unos de ellos están vinculados con los objetivos del desarrollo. Poner fin a la pobreza, por ejemplo, incluso la vulnerabilidad durante los años 80 fue un sinónimo de pobreza, ¿sí? Ahora sabemos que la pobreza es una de las variables de la vulnerabilidad, no es ni siquiera la principal, sino que existen otros, ¿sí? Poner fin al hambre, pues sí es también otra de las características de la vulnerabilidad, ¿sí? Garantizar una vida sana y un bienestar para todas las edades, educación de calidad, está relacionado con lo que algunos teóricos como Wilches, Chaus o Cardona han denominado como vulnerabilidad educativa, ¿sí? Igualdad de géneros o empoderamiento de las mujeres, es decir, todos los aspectos que están vinculados con los objetivos del desarrollo tienen su incidencia con elementos de la vulnerabilidad. Garantizar el crecimiento económico sostenido, pues sin duda eso va a fortalecer las capacidades de una sociedad y reducirá eventualmente las vulnerabilidades ante ciertas amenazas específicas. Contar con una infraestructura resiliente, pues sin duda ayudará a reducir la vulnerabilidad ante una amenaza que puede ser frecuente, ¿sí? Reducir las desigualdades entre los países, pues también es otro de los factores que vemos muy importantes porque tenemos países muy ricos y a su lado países muy pobres, como ocurre en nuestras sociedades, con estas desigualdades tan arraigadas hasta la médula de la cultura y de la sociedad y de las condiciones políticas de cada una de las culturas. Entonces, en fin, hay varios esfuerzos que se están realizando a nivel internacional para incidir en reducir estas vulnerabilidades globales. Una de las manifestaciones más constantes de la presencia de vulnerabilidad
pues son los indicadores de desastres, sin duda. Si tenemos desastres es porque existe vulnerabilidad. Les puse aquí algunos datos muy básicos como para entender la magnitud del problema, sí, pero por ejemplo, y también remotos, ¿sí? Algunas décadas atrás, para que nos demos cuenta que no es nuevo el problema y que tiene antecedentes muy profundos. Entre el año 2001 y el 2010 se invirtieron $1 trillón en pérdidas por desastres. Para que tengan una dimensión, esto es el equivalente al costo total de la empresa Walmart, de Google y de Toyota juntos. O sea, es una cantidad bárbara de millones de dólares, ¿sí? Y se afectaron 28 millones de personas que perdieron su hogar, ¿sí? Esto es el equivalente a toda la población de Australia. También se tuvieron muertes por 1.1 millones de personas. Esto significa 300 muertos por día asociados a desastres entre el año 2001 y el 2010. Evidentemente, pues urge prevenir, ¿sí? En nuestro país también se presenta esa condición vulnerable y la vemos manifiesta a través de distintos desastres. Prácticamente todos los años se presentan declaratorias de emergencia y o de desastre. Si notamos de manera, esto que están viendo aquí arriba, pues es el número de declaratorias de emergencia y o desastre. Si vemos de manera general a vuelo de pájaro, por decirlo así, pues no vemos una reducción realmente importante que pudiéramos decir, bueno, este año no se presentaron más que 2 o más que 3, sino en realidad tenemos números bastante consistentes de un gran número de declaratorios de emergencia y o desastre. Esto nos habla, por lo tanto, de una condición crónica de vulnerabilidad o de una vulnerabilidad crónica que padecen nuestras instituciones, pero también muchos de los sectores productivos de nuestro país y que tenemos que incidir con mayor fuerza para reducir esa vulnerabilidad. El costo también de estos desastres, porque lo digo porque en ocasiones se dice, bueno, estamos reduciendo la vulnerabilidad, tan así que ya tenemos menos muertos. Ok, si el número de muertos va a ser una variable determinante para saber si estamos reduciendo los desastres, pues me parece totalmente inadecuado. Creo que el número de muertos es importante, pero puede cambiar con un solo evento. Lo hemos visto en la Ciudad de México en varias ocasiones, en 1985, en el 2017, y tenemos una gran cantidad de personas fallecidas, o ahora con la pandemia, en solo 2 años, pues llevamos cifras que no hubiéramos imaginado que se iban a presentar. Entonces, el número de muertos, pues es un indicador de la magnitud de la vulnerabilidad en ese preciso momento en el que se presentó esa circunstancia o esa coincidencia entre una manifestación natural y ciertas condiciones y la exposición también de la población, ¿sí? Pero algo que nos tiene que preocupar mucho es el costo de los desastres, y también ahí sí vemos una oscilación bastante importante, pero aunque tenemos años en que se presentan pocos recursos invertidos a los desastres, pues tenemos años que de verdad cubren todos los años que habían quedado con bajas inversiones en materia de desastres. En el año 2020, por ejemplo, el 83.4% de las pérdidas totales en desastres estuvieron asociadas a fenómenos hidrometeorológicos. Los fenómenos hidrometeorológicos son en nuestro país y en el mundo los fenómenos a los cuales están asociados el mayor número de desastres, ¿sí? No necesariamente en nuestro país la mayor mortalidad está asociada a fenómenos geológicos o incluso ahora a químicos sanitarios, ¿sí? O incluso agentes biológicos como estamos viviéndolo en nuestros días. Entre el año 2019 y el 2020 se incrementó en un 202% el monto de daños y pérdidas en desastres en México con relación al año 2018. Entonces, esto nos habla de esta constante de existencia de condiciones vulnerables que tenemos que aprender a reducir. Y bueno, para hacer ese tipo de análisis de cuáles son las condiciones que se están presentando y que propician los desastres, pues hemos tenido un desarrollo bárbaro, al menos en la parte teórica, en la parte de investigación. Sí, hemos visto muchos modelos, ya vimos ahorita a través de los paradigmas cómo el desastre era igual a Dios, ¿sí? Y que Dios ocasionaba los desastres porque
así lo decidía, ¿sí? O que la naturaleza era igual también a desastre y eso generó los desastres naturales. En los años 80, estas fórmulas muy cuantitativas donde el riesgo es igual a amenaza por la vulnerabilidad, se trataba de entender parte de las variables del desastre, o que el desastre es igual a la amenaza por la exposición y por la vulnerabilidad, ¿sí? Y que de alguna manera ese es el modelo cuantitativo, la fórmula que estamos viviendo en nuestros días. Y hay modelos pues muy cíclicos, sí, que han estado perdurando, como si todas las sociedades tuvieran esta frecuencia o esta condición cíclica. Sin embargo, pues no necesariamente es así. Hay sociedades que logran zafarse de esos ciclos y que no presentan desastres de manera tan frecuente, ¿sí? O que pueden tardar muchísimos años para que ocurran. Entonces, los ciclos no necesariamente siempre funcionan de manera adecuada para explicar todas las condiciones. En su lugar se han propuesto algunos modelos, particularmente a través de una metodología que se denomina FORIM, ¿sí? Donde varios investigadores, entre ellos Oliver Smith, Alcántara, Wisner, entre otros, han propuesto un modelo helicoidal que ahorita les voy a mostrar en una imagen más detallada, ¿sí? Pero estos modelos están relacionados también con la forma en cómo vamos entendiendo la vulnerabilidad al paso del tiempo, ¿sí? Les decía yo en un principio que nos íbamos a remontar a la década de los 70 porque en esos años es cuando se empieza a estudiar, fíjense, en África, ¿sí? A partir del estudio de las sequías, o Coffey, en Wisner, ¿sí? Varios, dos geógrafos muy importantes hasta nuestros días por sus enormes contribuciones, empezaron a identificar que más que los fenómenos naturales, lo que incidía en la vulnerabilidad estaba relacionado con las condiciones sociales, ¿sí? Fueron cuestionados en su momento, tan así que ellos estipularon una frase muy representativa que decía, son pobres porque son vulnerables y son vulnerables porque son pobres, ¿sí? Entonces, estas sociedades estaban involucradas en una condición que se repetía de manera recurrente y que no necesariamente estaba asociada a un mayor número de fenómenos naturales en esa zona, ¿sí? Y luego, ya en los años 80, ¿sí? Hubo algunas publicaciones con contribuciones pequeñas, pero muy relevantes para ir entendiendo cómo se fue fincando el concepto de la vulnerabilidad. Algunas de ellas, por ejemplo, esta de Caputo de 1985, trataban de explicar cuáles eran las causas y cuáles eran esos procesos y las relaciones y consecuencias que se producen en un fenómeno específico, ¿sí? Y se unen a ese discurso postcolonialista, antisistémico y antiimperialista que ya perduraba en estas décadas, en los años 80. Y luego vino este aporte de Wilches Chauci, donde hizo un esfuerzo por tratar de identificar que la vulnerabilidad es una condición, pero que tiene distintas aristas a través de cuál se las puede ver. Y aquí aparece por primera vez esta partecita de la que voy a platicar un poco más a detalle, que está relacionada con la vulnerabilidad institucional. Pero él identifica varios tipos de vulnerabilidad: religiosa, cultural, educativa, política, económica, natural, física, social, técnica y ecológica. Obviamente todas están relacionadas, no se puede hablar de una vulnerabilidad cultural sin asociarla con una vulnerabilidad política, ¿sí? O con una vulnerabilidad religiosa, que es parte de la cultura, o no se puede hablar de una vulnerabilidad política sin asociarla con las otras vulnerabilidades. Pero ese discurso ha ido cambiando al paso del tiempo. Vinieron otros investigadores como Mar Darío Cardona, que hizo modificaciones a todos esos tipos de vulnerabilidades y que fue detallando de manera más amplia y más específica cada una de esas características. Y este modelo de Wilches-Chauci pues es de los más usados incluso por autoridades actualmente para identificar la vulnerabilidad de sus ciudades o de sus sociedades también, y no necesariamente es el más adecuado, sí, porque es un modelo también ya bastante viejito que ya ha sido superado por mucho por otros modelos. Sin embargo, que los modelos actuales pues son más complejos, requieren de mayor conocimiento, de mayor profundidad, pero casi todos los gobiernos actuales, municipales, estatales,
optan por identificar la vulnerabilidad en sus entidades, ¿sí?, o en sus sociedades, usando modelos muy similares a la propuesta de Wiltshire-Strauss. Me parece que tenemos que hacer un cambio más profundo y que debemos analizar con mayor detalle y con mejores investigaciones lo que está sucediendo en la vulnerabilidad y no quedarnos solamente con estos modelos de los años 80, ¿sí? Y en especial hubo un periodo, el periodo de la década de los 90, que fue muy bueno para la investigación de desastres, que se denominó el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, impulsado por la ONU, y que generó varios proyectos importantes hasta nuestros días. Uno de ellos, el de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que generó buena parte de todo el campo conceptual que conocemos ahora, o del marco teórico conceptual que manejamos quienes estamos en estos temas de gestión integral de riesgos de desastre. Y uno de sus primeros libros, el de Los desastres no son naturales, pues ya afincó esta idea clarísima que retomaron desde Rousseau, desde Voltaire, por eso era importante que lo mencionara antes, y retomaron ese discurso para dejar en claro que los desastres no son naturales porque las causas que subyacen, las sociales, son las determinantes en la magnitud, en la frecuencia y en la construcción social del riesgo de desastre, que los hace que se estén perpetuando en nuestro país, al menos en el denominado tercer mundo. Toda Latinoamérica ha sido muy, muy evidente con los estudios que se han realizado aquí. Y en el año de 1994 también se publicó una obra muy, muy influyente en términos de vulnerabilidad. Lo vamos a ver en una diapositiva posterior con este libro At Risk, que muy pocos conocen, muy pocos han leído, sí, pero que casi la mayoría ha leído esta versión que se llama Vulnerabilidad, que es la traducción de ese libro al español y que expone, entre otras cosas, el modelo que Wiltshire-Strauss ya había publicado unos años atrás, ¿sí? Y a partir de esta lectura, pues se volvió muy influyente la perspectiva, sobre todo un modelo que ahorita vamos a ver a detalle, que dos modelos, ¿sí? El modelo Pressure and Release principalmente, entre otras de las propuestas que hacen. Y pues quienes quieran entrarle al tema de la vulnerabilidad de manera importante, seria, yo les recomiendo que pongan atención a este libro, Mapeando la Vulnerabilidad, de Greg Pankow, Thea Hilshoff y Fricks, que me parece muy bueno porque ellos ya plantean el carácter diferencial que tiene la vulnerabilidad. Y no solamente a través de dimensiones o de tipos de vulnerabilidad, sino en realidad una vulnerabilidad muy dinámica, muy flexible, que obviamente genera bastantes complicaciones para los planeadores y los desarrolladores de programas de atención a la vulnerabilidad, que piensan en la sociedad como una masa uniforme. El modelo de la vulnerabilidad diferencial pues implica que veas en cada persona cuáles son sus características vulnerables y ante qué amenazas específicas, y eso pues no necesariamente, no siempre es fácil lograrlo, ¿sí? Entonces ya mencionaba yo hace un rato que una de las estrategias globales más importantes, cómo enfrentamos las vulnerabilidades, pues está asociado a los objetivos del desarrollo, no lo voy a repetir, y entre las recientes publicaciones les recomiendo también esta de Antropología, Historia y Vulnerabilidad, coordinado por Rogelio Altés, Isabel Campos Gonaga. Tenemos ahí alguna participación y de varios colegas con un enfoque más social, más antropológico. Y recientemente también Virginia García Costa, una gran y admirada amiga, colega, con quien hemos producido varias cosas, tiene un capítulo en este libro que se llama Pobreza y Vulnerabilidad, que se lo recomiendo mucho porque hace un recorrido muy detallado y muy amplio del concepto y de cómo se ha venido aplicando. Les decía que en los años 80, a partir de esta publicación de At Risk y de vulnerabilidad, surgió este modelo que ha sido muy, muy influyente también para tomadores de decisiones, que se llama Pressure and Release, presión y liberación, ¿sí? Es un modelo que nos muestra la progresión de la vulnerabilidad a partir de 4 elementos y las causas de fondo, sus presiones dinámicas, sus condiciones inseguras y sus amenazas. Y entre las causas de fondo, pues podemos ver el acceso limitado al poder, el movimiento que se presenta de la sociedad en la estructura del poder, los recursos que tiene esa estructura de poder y cómo también pues ciertas ideologías influyen en la determinación que tienen algunos modelos políticos o sistemas económicos. Actualmente en nuestro continente, donde vemos tanta
polarización política, pues notamos perfectamente la diferencia entre unos modelos políticos y cómo responden a ciertas amenazas y cómo otros tienen deficiencias en su respuesta, invierten sus recursos en proyectos que no nos parecen pues, los más convenientes, pero que políticamente suelen ser los más rentables. Entonces, en eso está vinculado esta parte del análisis cuando se refiere a las causas de fondo. También pone atención a las presiones dinámicas. ¿Qué son esas presiones dinámicas? Pues la falta de instituciones sociales, falta de entrenamiento incluso, porque podemos mejorarlo, el entrenamiento con cierta capacitación, por eso es que es muy dinámico, habilidades propias para dar solución a problemáticas específicas, las inversiones locales que se realizan también, el tipo de mercados locales que hacen sostenible o que hacen sustentable también a una localidad, la libertad de prensa que existe, las normas éticas, por ejemplo, de la vía pública, y todo esto es muy dinámico, muy flexible y por eso está en este aspecto. Pero también ahí hay macrofuerzas, ¿sí? O sea, el rápido crecimiento de una población que puede estar asociado a un factor específico, la rápida urbanización también, aquí en Colima, por ejemplo, donde tienen su casa, a partir del 2003 y del desastre que se detonó por un sismo el 21 de enero del 2003, pues vimos una transformación urbana de la ciudad bárbara que ya difícilmente reconocemos sus características como estaban antes, ¿sí? Pero también hay otros macrofuerzas que están condicionadas por factores económicos, políticos, como el gasto en las armas, por ejemplo, los programas de reembolso de deuda, la deforestación que se hace de grandes zonas, la desertificación también, el cambio de uso de suelo y los proyectos y cómo se justifican, ¿sí? Y la presencia de enfermedades también epidémicas. Condiciones seguras también es otro de los elementos que trata este proyecto y que tienen que ver con asentamientos irregulares, con edificios en condiciones inadecuadas, con una economía frágil. Y bueno, las amenazas, que es la presencia de estas manifestaciones, ¿sí? Que inciden en un desastre. Y entonces para ellos un problema que tiene este modelo es que se enfocan en el desastre como un evento, con una perspectiva de evento, ¿sí? Muy acotado. Y bueno, pues eso tiene ciertas dificultades porque hay que entender la vulnerabilidad como una condición de largo alcance, ¿sí? Vinculado con estos modelos que les he presentado, que les he presentado hasta ahorita, pues sintetizando, hay que entender que los desastres dependen de la potencia del impacto, de la exposición y de la condición vulnerable, ¿sí? El desastre tiene una magnitud en función de la magnitud de ese impacto, ¿sí? Y de las características de vulnerabilidad. No hay todavía un consenso sobre cómo caracterizar a los desastres, más bien hay muchas propuestas, pero todavía podemos hablar de pequeño desastre, mediano desastre, gran desastre, catástrofe, hecatombe, apocalipsis, ¿sí? Y todo está relacionado con el impacto, con la exposición y con la vulnerabilidad que se tiene en esa zona, ¿sí? Les decía hace un momento que les iba a hablar acerca de este modelo helicoidal, porque es muy importante, porque a través de este modelo se asume que la base de todas las problemáticas de la gestión integral de riesgo de desastre es la vulnerabilidad, ¿sí? Y que esta vulnerabilidad está asociada con la construcción social del riesgo como uno de sus elementos, ¿sí? O sea, ni siquiera la vulnerabilidad es el principal, sino dentro de la construcción social del riesgo de desastre confluyen muchos elementos que están vinculados con los impulsores del riesgo, con las condiciones inseguras, con las causas de fondo que están relacionadas con el modelo que les presenté anteriormente. Y dentro de este torbellino que podemos representar ahí como la ocurrencia de eventos potencialmente dañinos, pues confluyen estos elementos de exposición, de amenaza y vulnerabilidad, que al paso del tiempo, pues vienen a detonar un desastre y es por lo tanto, una producción eminentemente social, ¿sí? O 100% social. Entre las reflexiones más pues inobjetables del tema de la vulnerabilidad es que no hay vulnerabilidad sin una amenaza y viceversa. Si no tenemos nunca una amenaza sin la vulnerabilidad, ni vulnerabilidad sin la amenaza. Tenemos distintos tipos de amenazas ya caracterizadas plenamente, como las antropogénicas, ¿sí? Es decir, explosiones, incendios, derrames, ¿sí? Socionaturales también, como la deforestación, corte de manglares, monocultivo, la construcción de ciudades inadecuadas, o las naturales, que todos seguramente ya conocen, sismos, huracanes, erupciones, ¿sí? Que están determinadas
que su magnitud está determinada profundamente por la vulnerabilidad. Y a la vulnerabilidad, a su vez, la magnifica la exposición. Puedes ser muy vulnerable, pero si no estás expuesto, pues no te pasa nada frente a una amenaza en particular, ¿sí? Para fines analíticos, ya para ir cerrando mi presentación, pues dividimos la vulnerabilidad, a veces, aunque no nos guste mucho, ¿sí? Porque asumimos que la vulnerabilidad pues es una condición intrínseca a todas las sociedades, o sea, indisoluble de las sociedades, pero pues operativamente hay que trabajar de alguna forma y hay que caracterizarlo, que recordar que todos los conceptos pues tienen al menos estas dos dimensiones muy claras, uno utilitaria del concepto donde identificamos cada uno de sus variables, ¿sí? O de sus indicadores, y otra pues la dimensión de definición de lo que queremos aludir, ¿sí? Pero en la parte utilitaria es donde hacemos modificaciones al incorporar nuevas variables o nuevos indicadores. Entonces, de manera pues muy básica, podemos entender la vulnerabilidad como esta propensión de los materiales o las personas a sufrir daños. Y para fines analíticos podemos dividirla física, social, institucional, educativa, etcétera. Hay muchas formas, no quise poner demasiadas para no llenar la diapositiva. Vulnerabilidad física, pues la entendemos como la susceptibilidad de un elemento físico natural a ser afectado, ¿sí? O la social como la susceptibilidad de un individuo, una sociedad a ser afectado. Y la institucional yo la defino así, como una susceptibilidad de una entidad pública o privada de ser afectada, impidiendo su labor operativa, preventiva, de respuesta, recuperación, reconstrucción y de resiliencia, ¿sí? En el enfoque fisicalista, pues podemos ver en esta perspectiva de la vulnerabilidad, pues aspectos como la ubicación del asentamiento, el tipo de vivienda, el tipo de suelo, la aceleración del suelo que se presenta en un lugar, el cambio de uso del suelo, la permeabilidad del terreno, el tipo de clima, o sea, todos son elementos físicos que inciden en la vulnerabilidad. En cuanto a lo social, pues indicadores como la densidad de la población, la movilidad de la población, ¿sí? El acceso al poder o a los puestos de empleo, la profesionalización, incluso la edad, la condición física, alguna discapacidad que tenga la población, entonces mucho más dinámica. Y la institucional pues está relacionada con la gobernanza, ¿sí? Con la sociedad y cómo se organiza a través de redes, de grupos, de comités y cómo responde a las necesidades emergentes que tiene, ¿no? A través de partidos políticos, incluso hasta los equipos de fútbol pueden ser vínculos bien importantes en una sociedad para integrarlos y responder en una situación de crisis, ¿sí? Las instituciones, por ejemplo, y las dependencias, la capacitación que tiene el personal de las instituciones, la profesionalización del personal de las instituciones, el cumplimiento de las metas que se establecen en las instituciones y cómo las instituciones planifican, ¿sí? Cómo conocen el tema. Este ejercicio que está realizando en este congreso es muy útil porque se está capacitando, se le está brindando conocimiento a las instituciones que están involucradas en la protección civil en Sonora, en la universidad y a la sociedad en general, ¿sí? El análisis de este tipo de vulnerabilidad, ¿sí? De la vulnerabilidad institucional, pues tiene distintos enfoques también, ¿sí? Principalmente podemos identificar el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El cuantitativo que está relacionado con el acceso, por ejemplo, a cuántos servicios tiene la población, cuánto equipamiento urbano, cuántos ingresos por familia, los tipos de empleo que se presentan en una sociedad, las enfermedades que son muy recurrentes, qué distancia se ubica una población, la exposición a cuántas amenazas se están presentando en una localidad, ¿sí? O indicadores cualitativos también de esa vulnerabilidad, como las razones del asentamiento, los beneficios que obtiene la comunidad, las percepciones y las expectativas, las políticas públicas que se implementan, los factores de integración o de conflicto que ocurren, ¿sí? El tipo de cooperación que se realiza, los procesos históricos, también entender por qué razones se asentaron en ese sitio, ¿sí? Las relaciones sociedad-naturaleza y en qué momento consideran amenaza algo que había estado presentándose de manera frecuente, ¿sí? Las creencias y cómo son tan determinantes para que la gente responda a alguna propuesta preventiva o la condicione, ¿sí? O la limite. La condición física, el género, ¿sí? Todos estos elementos sociales están implícitos en valores cualitativos que podemos identificar a través de la investigación con una perspectiva cualitativa.
Y obviamente, pues no hay consensos en cuanto a vulnerabilidad, ¿sí? Más bien lo que hay aquí es una especie de crisol, ¿sí? Donde se reúnen distintos enfoques y cada perspectiva o cada disciplina tiene su forma de denominarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los climatólogos, ellos definen la vulnerabilidad como el nivel a que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y fenómenos extremos, ¿sí? Para los biólogos es una condición de los seres vivos. Para los ecólogos, como Wiltshire Strauss, por ejemplo, la vulnerabilidad es esa incapacidad de una comunidad para absorber, fíjense, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. Los antropólogos definimos de manera distinta la vulnerabilidad como una condición socioculturalmente construida, ¿sí? O los historiadores, que asumimos también como una condición crónica o históricamente construida, ¿sí? Los economistas, por ejemplo, consideran que es un rasgo social dominante, sí, que la vulnerabilidad social es el resultado de impactos provocados por el patrón de desarrollo dominante. Entonces, no hay acuerdos en cuanto a esas definiciones, pero pues cada una de las disciplinas ha desarrollado sus propios marcos, al menos conceptuales, sí, para tratar de definir. No hay que olvidar también que en la parte vulnerable, por si no fuera complicado lo que llevamos ahorita visto, está implícita una perspectiva temporal, ¿sí? Hemos identificado en varias investigaciones cómo tenemos características de una vulnerabilidad pre-impacto, ¿sí? Una vulnerabilidad crítica que se presenta en el momento de impacto y una vulnerabilidad post-impacto, ¿sí? E incluso una vulnerabilidad in situ, ¿sí? Hay, por ejemplo, investigaciones, hace poco publicamos un artículo donde mostrábamos cómo en un lugar en específico, ¿sí? Se presentan mayores daños que en otro espacio donde se percibe un sismo. Entonces podemos tener en este estudio que publicamos asociado al sismo de 1806, el sismo de la Encarnación, en un día específico, en una hora específica, en un templo específico ocurren 300 muertos, lo cual no se presenta en toda la zona donde se percibió el sismo. A eso es a lo que denominamos una vulnerabilidad in situ, y eso implica analizar específicamente qué fue lo que sucedió en ese lugar y tratar de evitar que se vuelva a repetir en otros espacios con características similares, ¿sí? Pero también tenemos esta vulnerabilidad preimpacto como la que teníamos antes de la pandemia, ¿sí? Luego esta vulnerabilidad crítica cuando ya tenemos encima la pandemia y nos damos cuenta que el sistema de salud está despedazado, que no hay suficientes médicos ni suficientes formas de hacer diagnóstico, ni vacunas, etc. Entonces es una vulnerabilidad crítica. Y luego tenemos una vulnerabilidad post-impacto. En este caso de la pandemia, pues no sabemos cuántos años nos va a tomar a la economía resarcir los daños que se presenten y pueden prolongarse por décadas seguramente, sí, o incluso más tiempo el impacto que se pueda producir asociado a este desastre que estamos padeciendo. Yo creo que también creí prudente mencionarles que hay que tener cuidado con las representaciones inoperantes de la vulnerabilidad, sea institucional o general, ¿sí? No nos sirve de gran cosa hacer un mapa donde de manera general muestren vulnerabilidad media o vulnerabilidad baja en todo un estado, ¿sí? Es totalmente impreciso y además es inoperante porque dices, ¿de qué nos sirve esta imagen de la vulnerabilidad en el año 2015 en el año 2020, ¿sí? Cuando todo cambió, la movilidad cambió totalmente. Entonces, si se presenta un huracán en el 2020, pues necesitas otro tipo de indicadores para saber cuál es la vulnerabilidad que se está presentando. Y reincidir, ¿sí? En que esta vulnerabilidad es diferencial, es muy flexible el tema de la vulnerabilidad y hay que contar con herramientas que hagan posible identificar esa flexibilidad. Incluso entre los más pobres, ¿sí? Esa vulnerabilidad es diferente. Si tiembla en cada uno de ellos, su vulnerabilidad va a ser distinta, ¿sí? Y depende de distintos factores. Uno sí va a poder acceder a algún programa, el otro, aunque acceda a algún programa, pues no va a poder salir de esa condición, el otro va a seguir recibiendo paliativos, pero permanecerá en esa condición de pobre. Ya para ir cerrando con mi presentación, pues también es importante entender qué es
una institución, ¿sí? De manera muy general, una institución es un organismo establecido, fundado para desempeñar una función de interés público. Hay distintos tipos de instituciones, políticas, económicas, educativas, jurídicas, todas con sus procesos, tiempos, formas, herramientas, evaluaciones, personal. De manera muy específica, muy breve, aquí llamamos vulnerabilidad institucional, pues es esa condición de las instituciones que permite su afectación ante una amenaza y su operación deficiente para cumplir con sus labores. Es la debilidad que tienen las entidades públicas y privadas que trabajan en la prevención, reducción, preparación ante un siniestro, ¿sí? Cardona, por ejemplo, define la vulnerabilidad institucional como la dificultad de las instituciones para hacer la gestión de riesgos. Refleja la preparación para responder ante un suceso, incide en la eficiencia para reducirlo, mitigarlo y se expresa en la falta de flexibilidad de estas instituciones. Tenemos casos de afectación por vulnerabilidad institucional varios en nuestro país. Hace rato que escuchaba a Constanza Rivera, por ejemplo, mencionaba este caso del Chichonal. Aquí tenemos un caso clarísimo de vulnerabilidad institucional. Los zoques expresaban que Pichuahue andaba rondando, que es una bruja que vivía en torno del volcán Chichonal y les decía en sus modos tradicionales que iba a presentarse una erupción. Los científicos desestimaron esa leyenda y menospreciaron la percepción social y por consecuencia pues tuvieron una respuesta desorganizada, improvisada, tardía también, que ocasionó 2,000 muertos. En el caso de los sismos también de 1985, pues mostraron esa vulnerabilidad institucional deficiente que había cuando vemos, por ejemplo, en los videos y en lo que se ha historiado, militares que no tenían órdenes claras, por ejemplo, para coordinarse con los grupos de rescatistas y voluntarios, una sociedad que no tenía claro conocimiento de su labor y el peligro que implicaba y que se arrojaba a ayudar exponiendo también sus vidas, carencia de protocolos adecuados para cada institución en un desastre, corrupción, por ejemplo, en la revisión y evaluación de normas constructivas que propiciaron esos daños. Y también tenemos estos casos de vulnerabilidad institucional post-impacto, cuando hay lucro en los terrenos, asentamientos en áreas inadecuadas, incapacidad para coordinarse con la sociedad entre quienes van a hacer la reubicación, una urbanización sin servicios públicos o inadecuados, en fin, distintas condiciones muy, muy serias. ¿Cómo se evalúa esta vulnerabilidad institucional? Pues hay distintos mecanismos a través de entrevistas, encuestas, formatos que se pueden hacer para conocer el conocimiento de las autoridades sobre el tema en específico y con qué herramientas se pueden hacer frente a las distintas problemáticas que se están presentando. Hay un montón de variables de vulnerabilidad en las instituciones y les puse unas aquí, les voy a compartir la presentación para que la puedan ver a detalle, pero por ejemplo, el que se vuelvan obsoletas las instituciones, que haya nombramientos indebidos en protección civil, que exista escaso o nula capacitación, que exista escasa transversalización de la protección civil, que no se financie la protección civil y la gestión de riesgo. Entonces, todos estos elementos inciden en esa vulneración. ¿Cómo se enfrenta esta vulnerabilidad institucional? Pues la verdad es que tenemos básicamente valores para enfrentarla, ¿sí? Con honestidad, con transparencia, con sensibilidad, con equidad. Obviamente se tienen que hacer estos diagnósticos, estas evaluaciones para saber qué está pasando y poder hacer un plan de acción para enfrentarlo, ¿sí? Hay una gran cantidad de literatura relacionada con la vulnerabilidad. Les puse un enlace para si la quieren consultar y de manera pues concluyente, muy específica, a mí me parece que hay pocas acciones notables para reducir la vulnerabilidad institucional que no se ve como un tema nacional determinante. Me parece también que el marco legal sanciona muy poco a servidores que no cuentan con el perfil o que su desempeño es muy mediocre y que además la vulnerabilidad institucional se asume como una condición normal del Sistema Nacional de Protección Civil en varios de sus niveles. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y que es urgente que pongamos atención. Los invito a que nos sigan en Radio Epicentro, en Redes Clim, también en el colegio. Súmense, yo creo que con voluntad podemos hacer mejoras en las condiciones. Les invito a que consulten el libro Historia y Memoria de los Huracanes y otros episodios meteorológicos y ahí van a poder muchos ejemplos, van a encontrar muchos ejemplos de esta vulnerabilidad institucional que ha permitido que muchos huracanes afecten a nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden. Listo, listo. Bueno, ya corregimos
la pequeña falla. Bueno, está bien. Bien, pues agradecemos al doctor Raimundo Padilla, le hacemos entrega de un reconocimiento de esta manera, pues virtual, pero se lo haremos llegar, doctor. Es la Universidad de Sonora y la Secretaría General Administrativa, pues otorga el presente reconocimiento al doctor Raimundo Padilla Lozoya por impartir la conferencia Vulnerabilidad Institucional frente al riesgo de desastre en la Semana de Protección Civil, Vulnerabilidad Social y la Gestión del Riesgo. Definitivamente, pues se los advertí, si el currículum es extenso, pues también sus conocimientos que trata de informar, pues en un poco tiempo, pues también se queda manifiesto, ¿verdad? En este poco tiempo que dio su conferencia. Definitivamente, le reconocen el trabajo a través del chat, estábamos viendo ahí, que le reconocen su trabajo de diferentes partes de la República, incluso muchas participaciones de universidades ahí del centro del país, que es donde usted pues es más reconocido su trabajo. Sin embargo, a través del Colegio Mexicano, pues nosotros aquí estamos enterados de sus actividades, ¿no? También, y le agradezco pues que nos haya compartido su tema y también igual me uno a usted a que lo sigan a través de su canal. La verdad que es muy interesante las investigaciones y lo que se expone a través de él. Muchísimas gracias, David. Y saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos.